bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un videazo dimashoso. Os quedando a estar. Como siempre, ya saben que para mí es un gran y enorme placer estar aquí sentada frente a ustedes contándoles las mejores noticias, información, detalles y deleitándonos de los mejores videos de nuestro querido príncipe kazajo. Claro que sí, mujeres. Hoy al fin vamos a estar haciendo la reacción del nuevo video de nuestro Dimash que ha causado furor en las redes, en las DIRs. El video de When I Got You. Cuando te tengo. Como pueden ver, estoy hasta en modo vampiresco. De negro, arañaxas en los dedos, una rosa. Y si pueden ver, estos aretitos son, vean, unos escorpiones chiquititos. ¡Arriba los escorpiones! ¡Ajúa! Pelazo, claro que sí. Híjole, y no les enseño la parte de abajo porque está muy atrevido. Está muy atrevido, muy despampanante. Les dejo una foto mejor por aquí. En donde sí lo mostré es en TikTok, porque ya saben que allá hablo cosas de Dimash, pero también meto otras cosas más como de mi día a día, más enchulándome juntos, cosas que me pongo de vestimenta, de maquillaje. Entonces, si quieren ver toda esa transformación, mega transformación, o sea, un garrazo de tigre, vayan a TikTok a seguirme. Estoy como Ailet Sare. Antes de irnos con la reacción, vámonos con los saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, vitam, gaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola, hola, ta mi gente latina, ta mi gente hispanoparlante, que me ven, que me oye y que me siente. Claro que sí, chicas. Vamos a empezar con esto rápido porque amenaza con ser videazo largo. Ya saben, vayan con su agua, su agüita con hielos, por favor, que no falte aquí. Pero bueno, vámonos con el video y la canción de When I Got You, que es una composición original de nuestro querido príncipe kazajo, la cuestión musical, y la letra es de dos grandes. Es de Candice Kelly en coautoría con Dimitri Gordon. Este video fue estrenado el 26 de febrero allá en Estambul, mientras nuestro Dimash estaba en conferencia de prensa hablando del próximo concierto que tendrá en solitario, que es allá en Turquía. Sin embargo, recuerden que esta canción fue estrenada, oída por primera vez y cantada por primera vez por nuestro querido príncipe kazajo en el concierto que dio en Hong Kong el pasado diciembre del 2023. Que si bien recuerdan en ese videazo que les hice de los mejores momentos dimashosos, ahí hicimos y deshicimos con esa fan cam cuando hace ese gesto de ¡arr! ¡Ay! Que nomás me acuerdo y me da calor. ¿Sí se acuerdan? Pero bueno, y si no, ¿qué estás esperando para verlo, muchacha? ¿Qué estás esperando? Y que, por cierto, durante ese estreno de la conferencia allá en Estambul, Dimash y el director del video, Galiem, anunciaron una gran y enorme sorpresa al mundo, ¿verdad? En donde decían que iban a regalar 2 boletos para su siguiente concierto. Además de que los vuelos y alojamientos iban a estar totalmente pagados desde cualquier punto del mundo. La dinámica era escribir el comentario más interesante en su canal de YouTube, obviamente al preestreno de este video, y obtener el mayor número de likes, además de permanecer en la cima durante 10 días. Casi 40,000 comentarios fueron escritos en ese video de When I Got You, y al final se dieron a conocer no uno, sino 2 ganadores muy afortunados y hombres. O sea, qué espectacularidad. Muchas mujeres se enojaron porque, ay, justamente lo dijeron el 8 de marzo y todas, ay, pero es el día de la mujer y cómo fueron 2 hombres. Déjense de envidias, muchachas. Qué espectacularidad que 2 hombres puedan compartir este gran regalo, gran sorpresa, gran premio, y se vayan a disfrutar de Dimash. Somos muchísimas mujeres, casi la mayoría del porcentaje de su comunidad somos mujeres. Pero qué fabuloso que sean 2 hombres, que ganen, ¿no? Por Dios, o sea, nada más de imaginar. Cuando estos 2 hombres vieron que ellos eran los ganadores,
Bueno, hasta los calzones se les han de haber caído, ¿verdad? Y eso es muy gratificante, de verdad me llena de mucha emoción. Los ganadores, les repito, fueron 2. Y a lo que más o menos pude entender es que quien ganó fue John Reeves y compartió el premio con otra persona, que en este caso es el mexicano, ¡woo!, el latino Eric Antonio Núñez, de mi país, de México. Y eso es también una gran noticia, porque nos damos cuenta que entre Dears no hay no hay límites tampoco, y también se pueden compartir cosas tan grandiosas como esto, ¿verdad? Y es maravilloso. Si bien recuerdan, John Reeves fue el que, gracias a los comentarios que me estuvieron diciendo, fue el chico que fue al concierto de Hong Kong en diciembre y le dio una rosa a Dimash. De hecho, aquí les voy a estar poniendo un videito para que lo veamos juntos y se acuerden de quién es él. Por aquí, cómo empezó. Este chico tiene un canal de YouTube y creo que hace varias reacciones hacia Dimash. Es del concierto de Hong Kong. El momento ha llegado. Visto desde otra perspectiva. Otra más. Sin duda disfrutó el momento, Pero ese es el chico, y qué maravilla que él, digo, ya conoce a Dimash, ya ha ido a un concierto, pero a pesar de que fue el ganador, compartió este regalo. Y qué maravilla que haya sido con un mexicano, qué maravilla. Entonces, felicidades, y hablando un poquito de eso, sin extenderme mucho, les vuelvo a repetir que esta comunidad de Dears es magistral. Me encanta, porque también estuvieron compitiendo, van muchos, 40,000 mensajes. Entre ellas estaba Andrea, también una chilena hermosa que hace TikToks de nuestro Dimash, muy simpáticos. Estaba Leo Cantro también. Y pues no, ellos no fueron los ganadores, pero ¿quién diría? ¿Quién diría después? La vida da sorpresas, ¿no? Y a Andrea la va a llevar otra Dear al concierto a ver a Dimash. Y a Leo, un grupo de chicas se juntaron para poder llevárselo también a ver a Dimash al próximo concierto. ¡Qué maravilla, muchachas! ¡Felicidades! ¡Fuerza Latina! Varios latinos van a estar por allá degustando y disfrutando a nuestro Dimash. Muchas felicidades por ellos. Me preguntan, ¿por qué tú no escribiste nada? Me daba miedo. Me daba miedo el éxito. La verdad es que yo no tengo ni pasaporte ni visa, nunca he salido de mi rancho. Entonces dije, híjole, ¿qué tal si gano y a la mera hora no puedo ir? Hasta por cualquier cosa, que papeleo, cuestiones económicas, no lo sé, y me va a dar pena rechazar tremendo regalazo, ¿no? Yo sigo esperando que mi Dimash venga a México, ¿verdad? Ya aquí que él me invite. Yo le invito unos tacos. Pero qué maravilla de Dears y de sorpresas. Y entrando ya en materia del video, la idea principal de fue obviamente de nuestro querido Dimash y del director Galum Asulov, que en palabras del director dice que querían presentar a Dimash de un lado diferente, con una imagen ficticia. Y eso es lo que yo he estado viendo en fotos y muchas ya vieron en video, ¿verdad? Que es ¡ay! Este vampiro precioso, tan sensual que... ¡oh, por Dios! Ya quisiéramos que nos mordiera este hermoso cuello, ¿verdad?
Pero bueno, me estoy emocionando y todavía no veo nada más que lo poquito que he revisado. Tengo datos más interesantes sobre el vestuario, quién es la modelo, pero eso se los quiero decir después de la reacción del video. ¿Les parece? Video filmado en Almatá, que más adelante les voy a estar poniendo los videos de estas dos hermosas casas que para mí son mansiones, ¿verdad? Yo humildemente en mi choza. Y también en este video estuvieron involucrados un equipo creativo de alrededor de 70 personas para poder lograr lo que vamos a estar viendo a continuación. O sea, bastante gente involucrada para crear esa magia, que obviamente nuestro Dimash junta todo eso y la hace explosión, ¿no? Entonces, ya con esto, y sin más que decir, vámonos a la reacción que, ¡híjole! Yo sé que va a estar brutal el copyright. Yo rogándole a nuestros Dimash que Yola no nos eche el video para abajo, para atrás, ¿verdad? Y ya saben que si es así en cuestiones de bloqueo, voy a tener que estar cortando pedazos o en muy malas condiciones, pues nada más verán la información. Y la reacción no. La tendré que subir en alguna otra plataforma o por pedazos, no lo sé. Antes de que se me olvide, la letra es una letra de amor en donde a grandes rasgos el amor de su amada es lo único que hace que para él valga la pena o tenga sentido la vida. Como esa luz en la oscuridad que hay en su día a día. Entonces sí es una letra de amor en donde se le da un peso grande a esa persona amada y que hace que él pueda seguir adelante, ya sea luchando, buscando esa libertad, ese amor, esa entrada, literalmente como dice, esa puerta y entrada al cielo. Pero ahora sí, vámonos con el videazo. Les recuerdo que vean los videos en el canal oficial de nuestro querido Dimash, que en este momento en el que yo estoy grabando, este video tiene 1.8 millones de vistas. Ahí nomás. Entonces, vamos con el video. Dimash Ali Creative Center. Siempre bajo esta gran producción de nuestro querido Dimash. Vamos a llegar a la modelo bajo una lluvia misteriosa. Ahorita les voy a hablar un poquito de esa canción de introducción. Vean, es una mansión, por el amor de Dios. ¿Cuál casita? Es toda una aldea. Toda una cuadra de mi pueblo. When I got you. ¡Qué emoción, muchachas! ¡Ay! Making my way down south to the river. La voz. Ran lost waters, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Ay, ay, ay. Not gonna lie, it hurts the same, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my gateway
my place. Just a man in a man's world. ¡Ay! Lindo. It easy these days. Qué brutalmente guapo se ve. Your sweet love, you're my size of heaven. No supero esas uñas. I got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. ¡Ah! You are my gateway to heaven. I have had you in my life, my love. Oh, my baby. You are the best thing to happen. I got an angel that can't always get anything I never lived. Esa voz. You make it all worth it, baby. Oh. Ah. No puedo con la sonrisa todo el video. Not gonna lie, it ¡Ay, güey! ¡Dale la mano! hurts on this side. ¡Ah, papá! Come back to life when I got you. You are my gateway to heaven. I have had you in my ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Oh, por Dios! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ven mi mirada! Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Todavía no llega? Ah, también les voy a dar un tip del periódico. Oigan, esta música de fondo del final está maquiavélica. Oigan, todo un peliculón fantástico. Por Dios, estoy sudando, estoy en mis aguas. ¿Qué fue eso? Maravilloso, maravilloso. Híjole, no supero lo guapo que se veía nuestro Dimash. Esas uñas tremendas que le quedaban al punto, papá, al punto. Uy, la construcción del personaje es fantástico, es espectacular, excelente. El vestuario, o sea, ay, el cabello como le tenía así como quebradito, así como yo, ¿verdad? Pero como en una media cola, ay, por Dios, y unos mechones así saliditos, igual que yo. Fantástico, fabuloso, oh por Dios. Oh, también esas partes de la canción que es, ay, es increíble, mujeres, es increíble, disculpen la emoción, pero qué buena canción, o sea, la introducción de las guitarras, el piano, o sea, todos los detalles, la voz increíble de nuestro Dimash,
con ciertos agudos, ciertos picos, ciertas garrasperas, esa voz fuerte. ¡Qué deliciosura, muchachas! ¡Qué deliciosura! Yo sigo aplaudiendo. El video, por lo que entendí más o menos, si alguien me logra explicar, ella llega a esta mansión que llaman a trabajar o a ver a este magnate, en este caso es nuestro Dimash, ¿verdad? ¡Ay, este hermoso vampiro! ¡Ay! Es que no me acuerdo, muchachos. Discúlpenme. He perdido la cabeza y algo más. Había como partes en donde ella era como poseída. ¡Ay! No sé si por nuestro Dimash. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero sí, cuando pues, volteaba y se le ponían los ojos en blancos y temblaba, y aparte como que escribía cosas en la libreta como si no fuera ella, mientras que nuestro Dimash la veía. Yo no sé si la hipnotizaba o si se le metía de cierta manera en su mente como para que ella hiciera esas cosas. Bueno, tanto que hasta casi le hace striptease, ¿no? En el cuadrito este. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Ah! Sin duda alguna. Es que no puedo. No puedo. Necesito calmarme un poco. Controlarme, mujeres. Sin duda, mi parte favorita es cuando la invita a que le dé la mano y la agarra por acá con esas uñazas tremendas, que incitan a creer a que esta mujer fue efectivamente mordida, ¿verdad? Vamos a ver esa parte porque es brutal. ¡Ay, miren los ojazos azules! ¡Y le dan la mano! ¡Ay, papá! No solo te doy la mano, lo que quieras. ¡Qué guapísimo se ve! ¡Qué guapo se ve! Vean eso, por favor. La mirada que vamos a ver. ¡Ay! Muero. ¡Amo! ¡Ay, Dios mío! Amo el video. Cada detalle, la canción, la interpretación, todo es una obra de arte, de verdad. Nuestro Dimash ha de estar bien orgulloso de lo que ha hecho. Miren nomás lo que provocan. Oh, por Dios, ya me voy a callar porque si no de aquí me desmayo de tanta cosa buena que me pareció el video. Vámonos con la información y los detalles importantes. Y por cierto, ya viéndolo bien aquí, sí parece ser mordida, se alcanza a divisar ahí. Cuando está así y voltea, se le alcanzan a ver aquí 2 marcas de que sí fue mordida. ¡Sí fue mordida por nuestro Dimash! ¡Qué gloriosidad! Entonces también es un vampiro esta chica. No fue un sueño, no fue una ilusión, mucho menos una pesadilla. Fue una hermosa realidad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero hablando de esta parte al final, cuando ella agarra el periódico, aparece una fecha importante. Las Dears investigadoras están al punto, muchachas. O sea, aquí no nos andamos con rodeos, ¿eh? Aquí ven cuadro por cuadro, ¿eh? Para que a mí no me cuenten que a Chuchita la bolsearon. No. Y me encanta que compartan estos datos que enriquecen, porque en el periódico se alcanza a leer la fecha. Bueno, yo no alcancé a ver mucho, ¿verdad? Que tengo miopía. Soy cegatona. Pero la fecha del 25 de octubre. Y déjenme decirles que un 25 de octubre de 1990 se adoptó la Declaración de Soberanía de Estado de Kazajistán. Así es. Ahora sí que
fueron los cimientos políticos y legales de Kazajistán como estado independiente, que ya después conocemos que en diciembre pues ya es una nación totalmente soberana e independiente. Pero para que vean que tiene su importancia y hasta la fecha está puesta de tal manera con un gran significado. Ok, vamos, ¿quién es esa preciosa mujer? Esa modelo gloriosa que tuvo la gran oportunidad de compartir escena, momentos con nuestro Dimash. La coprotagonista de este video es Polina Guzieva. Así es, y es preciosa, está hermosa esta mujer, rubia, alta, y déjenme decirles que es modelo y es una talentosísima deportista, ya que es campeona de atletismo de Kazajistán y poseedora del título de Miss Euroasia Internacional. O sea, es una mujer bastante preciosa. El casting de modelos fue largo, fueron varias las que cotizaron para este puesto, pero solamente esta chica se llevó pues la gloriosidad, ¿no?, de poder trabajar al lado de nuestro Dimash. También otro detalle importante del video es que justamente en ese momento cuando estaba viendo el periódico, e incluso en la introducción del video se alcanza a oír de fondo en el coche una canción. Esta es un clásico, se llama El Dueto de las Flores, cantada por un dúo de cantantes, una soprano y una mezzosoprano, para la ópera de Leo Delivaev Lakme, cantada por primera vez en París en 1883. Y justamente dentro de esa ópera, esta canción suena cuando la hija de un importante personaje va junto con su criada a recoger flores al río. El video fue grabado en dos hermosas mansiones allá en Almatá, Kazajistán. Vamos a ver. Ahora sí que el comedor o la estancia donde ella entra, ahí está. Todo súper bonito, los acabados, o sea, una cosa chula. La escena de la alberca, vean, qué magistral se ve. Y echarte una nadadita con nuestro Dimash ahí. Hermosa, gigante. La recámara. Qué ganas de aventar a nuestro Dimash a la cama, ¿verdad? Oigan, y hablando del video, me hubiera gustado, el único pero que tengo es que me hubiera gustado que en esa parte donde dice a man as a man in a man war y hace ese me lo hubieran enfocado. Lo hubieran enfocado porque no lo hacen. Es más, vamos a buscarlo, ese pedacito, y no me lo enfocan. Y hubiera estado magistral, así como en el video de los mejores momentos dimashosos de Hong Kong, que me lo ponen ahí y se ve como le hace así. ¡Qué deliciosura! Hubiera estado muy bueno que lo hicieran aquí. Esa parte. Finding my place, just a man in a man's world. Ya ven cómo no se ve su rostro, se ven las uñas que también son gloriosas y bastante sugestivas, pero me hubiera gustado un cuadro completo de su cara y esa expresión de ¿me entienden? Hubiera estado maravilloso. No. Ay, sigo muy emocionada. Se ha vuelto mi video favorito. Vamos a pasar rápidamente al significado del vestuario, que otra vez las DIRS investigadoras siempre están al pendiente. En este caso, gracias a Deku Media Europa y obviamente también a Daniela Deku Dir por la traducción al español de todos estos simbolismos que tal vez a simple vista no se puedan captar del vestuario de nuestro Dimash, y que combina elementos occidentales, tradicionales y kazajos obviamente en toda su indumentaria, y que me pareció extraordinaria. De verdad se veía como todo un Dorian Gray, un Mr. High, y aparte me recuerdo cuando vi ese cuadro que él está así, ¡ay, por Dios! Así como el retrato de Dorian Gray. ¡Qué cosa tan exquisita! Hasta tembló la cámara, claro que sí, se le enchinó, se le enchinaron los chips. Pero bueno, vamos a empezar. Obviamente vemos que es un traje
de negro, un negro total, combinado obviamente con algunos adornos o varios adornos en color dorado. El negro obviamente significa fuerza, poder, elegancia, misterio, grandeza, ¿cierto? Y bueno, el color dorado de todos los símbolos que tiene alrededor y sobre todo el traje, pues el color dorado sabemos que también es poder, es prosperidad, es el color del oro, ¿verdad? Del sol, de la grandeza también. En la parte de los puños se pueden ver lo que son los famosos cuernos de carnero, que son estos tradicionales patrones ornamentales que son conocidos como Koshnar Mui y que, les repito, es muy típico de la cultura kazaja. Es más, en todos los videos de Dimash yo creo que podemos darnos cuenta que siempre hay un ornamento atrás, el centro, en el vestuario, en algún lugar del escenario, del video, ¿me entienden? Es muy, muy kazajo y representa riqueza, vitalidad, bienestar terrenal, respeto por la naturaleza y la importancia de la tradición kazaja en la sociedad. De hecho, en la misma bandera kazaja tenemos un patrón ornamental en la parte de la hilera, que les digo, es muy, muy de allá. También se pueden ver en esta parte lo que son elementos del cuello de ganso, que significan elegancia, belleza y gracia, además de atraer la suerte y proteger contra los malos espíritus. También en los puños y el cinturón se pueden ver elementos de pico de pájaro que significan libertad, felicidad y dicen que también ayudan a tener una voz clara y resonante, así como la de nuestro Dimash. También en esta parte de aquí de la corbata se alcanza a ver un alfiler con una cabeza de lobo, que también es muy tradicional en la cultura kazaja y significa fuerza, libertad, valentía y linaje noble. También en los bordes del cuello de la camisa se alcanzan a ver elementos triangulares llamados tumarsha, que son amuletos que protegen contra el mal de ojo y la desgracia. También, por ejemplo, algo que está atado al cinturón, que no tiene nudos, significa fertilidad y continuidad de la descendencia. Y por último, pero no menos importante, también en los puños podemos alcanzar a ver lo que son cráneos, calaveras. Esto es más que nada un símbolo occidental, más de acá, por eso lo dejé hasta el último, porque les quiero platicar un poquito de esto. Es un elemento ancestral de la cultura mexicana y está desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad. Nosotros somos muy dados a ver con un gran significado lo que son los cráneos. De hecho, si tú como extranjero vienes a México en noviembre, híjole, te vas a deleitar porque tenemos una cultura bastante rica y muchos se asombran y hasta se espantan de que, ay, ¿por qué veneran tanto a la muerta? No es de que la veneremos, pero le tomamos por otro lado. Además de que, les vuelvo a repetir, viene de nuestras raíces de añísimos, desde culturas prehispánicas, nuestros grandes antepasados. Y hablando precisamente de esas épocas, existían lo que son los Tzompantli, que eran estructuras en forma de hilera en donde se ponían los cráneos de los enemigos caídos en combate o los que se hacían en sacrificio. Entonces, lo que son los cráneos han tomado a lo largo de todos estos años de nuestra historia distintos significados, ya sea políticos, económicos, tradicionales y culturales, obviamente, del mexicano. No nos vayamos muy lejos, tenemos a la emblemática Catrina, que es muy de los mexicanos, o conocida también como la calavera garbancera. Realmente es el nombre verdadero que le fue dado por José Guadalupe Posada, que fue su creador, pero la Catrina más que nada es una crítica social. En la época no prehispánica, sino ya más que nada cuando estaban los españoles aquí, había gente que vendía garbanzo y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, renegando de su linaje, de su raza, de su herencia y obviamente de sus creencias, de su cultura y obviamente de sus creencias. Yo creo que aquí, en esta actualidad sigue habiendo bastantes garbanceros que exhiben algo que pues obviamente no son, ¿no?
Pero para que entiendan este concepto de lo que es la calavera, también en mi cultura, ¿verdad? Que es muy importante. Y que en los guantes de Dimash, pues es más que nada como valentía a la muerte. Ya saben que aquí también hablamos un poquito de cultura, un poquito de aquí, de allá, y sobre todo si es algo que yo conozco de mi país, de mi cultura, y que lo veo reflejado en Dimash, adelante, ¿verdad? Entonces, tiene un gran significado el vestuario gracias a esas lyrics que se pusieron a investigar detalle por detalle. Como últimas informaciones, también reaccionó a este gran video Walter Afanasiev, que ya saben que es un gran amigo de nuestro Dimash. Dimash ha estado en su estudio y creo que hasta en su casa cuando estaba en Los Ángeles. Y bueno, que es un grande de lo que es el espectáculo este hombre, porque les recuerdo, si no lo conocen bien, es un talentoso compositor de varios éxitos de intérpretes y cantantes a nivel mundial. Como la canción de My Heart Will Go On de Celine Dion, El Guardaespaldas, ganador de varios Grammys, entonces es alguien importante. Y cuando vio el video de nuestro Dimash, también cayó rendido, ¿verdad? Alabó gratamente y por completo la capacidad de crear algo, como bien lo dijo en sus palabras, algo tan terrorífico y hermoso a la vez. Además de resaltar que obviamente nuestro Dimash es el mejor cantante del mundo, así se habla, papá. Grandes palabras de un conocedor, de otro grande, entonces es maravilloso. Y ya para terminar, este videoclip entró en el top 100 de clasificación global de tendencias de YouTube en todo el mundo. Además de ser tendencia en YouTube en países como Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Chile, Argentina y obviamente México. Entonces ha tenido bastantes buenas críticas, un gran recibimiento a este trabajo magistral que hizo nuestro Dimash. ¿Y qué les puedo decir? Me quedé fascinada, encantada, con ganas de más, de ver la capacidad de sorprendernos de nuestro principio. O sea, les vuelvo a repetir, cuando pensamos que lo hemos visto todos, él se saca algo de la manga, algo de su garganta rápido y nos deja callados y embelesados. Magia Dimashosa, muchachas, al 100%. Pero bueno, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado junto conmigo, se hayan emocionado, que yo sí que en su momento han de haber gritado y bueno, yo creo que siguen fantaseando, ¿verdad? Con que en la noche venga a morderlas. Como va a pasar hoy conmigo, ¿no? Pero bueno, desde aquí les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue. So wow.